Nunca en mi vida había visto una ballena salir completamente del agua de una forma tan épica. Ahora aquí nos encontramos en Playa Venao. Se llama Venao, no venado. En este pueblo de las tablas se hacen los mejores carnavales de Panamá. Ustedes podrán estar pensando que es fake, que es simplemente clickbait, pero no, señores. Estamos en un desierto en Panamá. Como pueden ver, no era un mito, no es de películas. Efectivamente, el suelo está reventado. Buenos días, tardes o noches, gacelas panameñas, espero que estén súper bien. Amigos, como ya les comenté anteriormente, Panamá no es solo concreto, no es solo edificios y rascacielos. En este momento nos vinimos a la costa, estamos en Playa El Arenal, en un lugar que se llama Pedací, que de hecho me he topado que el turismo que se desarrolla en la ciudad es como cosas bien cerca de la ciudad. Aquí estamos como a 4 horas más o menos en la provincia de Los Santos y nos vinimos para acá porque aquí vamos a agarrar una lancha que nos va a llevar a la isla Iguana, un lugar donde en teoría estamos en temporada de ballenas. Entonces vamos a ver si logramos ver alguna ballena, algún cachalote por ahí, y vamos a ver si logramos entrar a la isla Iguana también. Así que arranquemos con este video el día de hoy. Amigos, 15 minutos en lancha y esto está épico. Ustedes tienen que ver esto. Oh my God. Señores, como pueden ver, nos están recibiendo, nos están saludando como se debe. Mucho gusto. Soy Araya para servirle a usted y toda su familia de cachalotes. De hecho, no sé qué está pasando. Está impresionante ver esas aletas. En el video no se va a apreciar igual, pero cada aleta mide más que yo. Al menos es una manera de echarnos y nosotros divirtiéndonos. Mis bros, mis friends, dos cosas. La primera, nunca en mi vida había visto una ballena salir completamente del agua de una forma tan épica. De verdad que estuvo increíble. Nunca había visto algo así. Y las ballenas jorobadas que estaban saltando ahí estaban gigantes. Además andaban con el cachalote y fue una experiencia buenísima. Y segundo, ahorita estamos en un lugar que se llama Isla Iguana, que como pueden ver es un lugar de arena blanca, agua transparente, y esta es una de las islas más visitadas de Panamá. Es famosísima, de hecho que hoy apenas entramos porque ya no había espacio, y se llama Isla Iguana porque a lo que entiendo en todo ese bosque, en todos esos matorrales que hay por ahí, está literalmente cargado de garrobos. Es como un garrobo negro. Mis bros, antes de pasar al siguiente lugar que vamos a visitar, esto es un extra que estoy agregando porque resulta que me vine a conocer un pueblo que se llama Las Tablas en Los Santos. Y este pueblo se caracteriza porque aquí se usa mucho este sombrero, que fue el que vimos en videos anteriores. Para que se hagan una idea, este sombrero y esta camisa que se le llama camisilla, esto vale $400, bichos. Esto de aquí vale más que mi cámara, y esta camisilla anda como en $100 más o menos. Yo creo que nunca habían dado algo tan caro encima. Además, en este pueblo de las tablas se hacen los mejores carnavales de Panamá. Me contaron, tengo que venir a comprobarlo personalmente. Dicen que esto se arma a lo grande, que vienen carros, que viene todo Panamá a este lugar, y que aquí están una de las mujeres más hermosas del país. Vamos a comprobarlo, pero está muy bonito, súper tranquilo. Como que la principal actividad aquí es el ganado, entonces se ven vacas y chanchos por todo lado, la gente jalando animales, y hay bastante actividad económica. Entonces está muy bonito las tablas.
Ahora aquí estamos completamente en otro lugar de Panamá. De hecho que este lugar es famosísimo también, pero déjenme contarles algo que no les conté de la isla Iguana en la que estábamos. Esa isla que están viendo aquí era utilizada en la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos, que como les conté en el video del canal, Estados Unidos antes tenía como bastante control de Panamá, o tenían sus cosas aquí en el país. Esa isla, la isla Iguana, era usada por los Estados Unidos para probar las bombas en la Segunda Guerra Mundial, así como lo oyen. Es una lástima que no se pueda recorrer la isla, solo está permitido andar en la partecita de arena blanca. De hecho que intenté ir a caminar ahí por unas piedras y un arrecife que se ve por ahí, pero no se puede. Dicen los muchachos que estaban ahí, que ya han caminado la isla y todo, que hay huecos, hay lugares donde se ve que literalmente detonaron bombas y está el hueco ahí en la isla. Ahora aquí nos encontramos en Playa Venao. Se llama Venao, no Venado. Este lugar, como les dije, es uno de los lugares más famosos de Panamá también. De hecho que es la playa más conocida para el surf. Como pueden ver, hay un montón de surfistas. El ambiente es bastante bueno. Hay como diferentes hostels por ahí. También hay un hotel grande que antes vi por allá. Y en general está bien bonita Playa Venao. De hecho que está en donde el diablo dejó botada la chancleta, porque duramos un montón para llegar aquí. Es una península, no sé si es toda la provincia, pero la zona en la que estamos es una formación de tierra que sale al Pacífico. Me estaba diciendo José que aquí lo ven como el Guanacaste de Panamá. Sí, te explico por qué. Porque acá hay mucha finca, mucha ganadería. También no llueve casi nunca. Y también, ¿sabes por qué? Otra cosa, hay muchas tradiciones, mucho folclore que tú me contaste de que en Guanacaste tienen ese sentimiento, ese folclore nacional. Ajá, comida diferente, bailes diferentes, igual aquí. Así mismo, así que es como el Guanacaste de Costa Rica, Los Santos. Así que ahí lo tienen, bichos. De verdad que toda esta zona está muy bonita, las calles están en muy buen estado, las playas ni hablar. Pero ahora llegó la hora de hacer un cambio drástico. Vamos a hacer un cambio radical, vamos a dar un giro de 360 grados literalmente para pasar de esto a esto. En este momento nos encontramos en el desierto de Sarigua. Cuando a mí me dijeron que si quería visitar un desierto en Panamá, ¿cómo puede ser posible que haya un lugar así en este país, en el que llueve tantísimo? Y efectivamente estamos en una zona súper árida. De hecho que no es realmente un desierto tal cual. Si no me equivoco se le llama una zona albina, pero son 3000 hectáreas secas. Como pueden ver, esto es gigantesco. Y además yo nunca había estado en una zona así, entonces está doblemente pretty tuanis chilero de Acachimba. Y lo que pasó por aquí es que, a lo que entiendo, el mar se retiró. El mar estaba aquí sobre toda esta zona y hace ya bastantes años el mar se retiró, dejó todas esas tierras peladas, se podría decir, y son tierras muy áridas. Aquí el nivel de salinidad es altísimo, entonces prácticamente no hay vegetación y año a año se iba extendiendo, iba comiéndose la poquita vegetación que había alrededor. Actualmente sí lo controlan un poco más para que ya deje de expandirse, y desarrollaron unos proyectos de camaroneras o algo así cerca de este lugar. En una concesión dieron terreno de esta zona albina, pero definitivamente, al menos para alguien como yo, no sé ustedes si han estado ya en el Sahara, pero yo que nunca he visitado un desierto, aquí está muy tuanis. Podemos encontrarnos esa típica escena de película del suelo reventadísimo. Brothers, pues resulta que es real. Aquí estamos en Panamá y está el suelo reventado. Para que se hagan una idea de lo seco que es aquí, es casi tan seco como los mensajes que ella me responde. Y este lugar de hecho es un parque nacional de Panamá. No es únicamente la zona desértica en la que estábamos, también hay senderos a miradores. Ahorita vamos para unas dunas que nos dijeron que habían por aquí. Y como pueden ver, como que en este ecosistema todo es así de espinas. Todas esas matas que hay ahí tienen espinas. Hay cactus grandísimos por todo lado. De hecho ahorita pasamos por un lugar donde el suelo estaba repleto de cactus de menos de medio metro. Aquí llegamos ya a la zona que tienen nombrada como las dunas y está bien seco esto, está bien muerto. Me imagino que esas de ahí son las dunas de 1 o 2 metros y se puede ver esto
bastante muerto ahí para allá. Si no me equivoco, esta flor de cactus es la pitaya, la que venden por todo lado en Nicaragua. Es la flor que le sale al cactus, igual está llena de espinas. Así que ahora vamos a ver qué más nos sorprende en estas tierras panameñas. Ahora aquí a la pura orilla de la Panamericana. De hecho, no sé si me van a escuchar, pasan demasiados carros por aquí. Pero a la pura orilla de la Panamericana está el parque eólico más grande de Centroamérica. Se llama el Parque Eólico de Penonomé y hay más de 200 eólicas. Aquí se produce más del 7% de la electricidad de Panamá. Está interesante porque está a la pura orilla de la calle. Ustedes nada más parquean y tienen el vistón. Y aquí ahora nos encontramos en un lugar que se llama Los Altos de Campana. Vinimos aquí porque, como pueden ver, hay un vistón bien pretty. Allá lo que está es el mar. Todo eso que está por ahí es manglar, a lo que entiendo. Y de hecho que hay una mejor vista más arriba, en un lugar que se llama el Parque Nacional Altos de Campana. Hay un mirador super tuanis con unas escaleras a una plataforma, pero estaba nubladísimo. Está súper raro porque aquí está todo despejado y un poquito más para arriba está completamente nublado. No se ve nada. Y desde este maravilloso lugar finalmente se acaba el viaje de hoy. Mil gracias a Don José, que nos anduvo guiando aquí por todo Panamá. Claro, mi hermano, espero hayas disfrutado Panamá, te haya encantado este país. De verdad, mil gracias a todos ustedes y a Araya. Si ustedes quieren seguir conociendo Panamá, no olviden, aquí en la descripción del video Araya les va a dejar el enlace de mi canal para que conozcan de todo, de punta a punta. Panamá, ahí mismo se los voy a dejar Araya de una vez. Gracias por todo el apoyo, gracias por apoyar todo el contenido que se está haciendo. Así que finalmente aquí se acaba el viaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida.